Estamos con el segundo, Andrés Abaramovich. Doctor, un gusto que esté aquí en el programa. El gusto es mío, Aldo. Gracias por la invitación. Bueno, vos hablabas de a veces la oportunidad de conocer mejor consultando a las personas que son idóneas. El periodismo siempre tiene que tener un saber seleccionar a las palabras autorizadas porque son los que nos acompañan para llevar clarificar Tal cual, a los ciudadanos, a los televidentes en este caso. tal cual. La ley Bases, hubo una reforma con respecto a la situación laboral y me gustaría conocer desde tu punto de vista cuáles son estas reformas que inciden en la vida común del trabajador, ¿no? Muy bien, Aldo. Sí, en primer lugar, tal cual vos manifestaste, nosotros como profesionales de la abogacía nos capacitamos sobre todo lo que tiene que ver con la legislación y desde ya que estamos en contacto con los ciudadanos, con los justiciables que necesitan resolver el problema ante el Poder Judicial. En virtud de eso, somos los conocedores de los inconvenientes, de las inquietudes y de las necesidades de la población. Por lo tanto, los profesionales de la abogacía nos encontramos capacitados para brindar asesoramiento. Bueno, y con respecto a lo que vos marcás de esta sanción, todavía no sanción, de lo que tiene que ver con la ley Bases en lo referente al capítulo laboral, tenemos que tener en cuenta una premisa. Esa premisa es que nos tenemos que preguntar si es necesaria una reforma laboral. Y por supuesto que decimos que sí. Hay que transformar la legislación laboral. Muchas de las normativas se encuentran en vigencia desde hace 50 años, que necesitan su reforma. Ha pasado un tiempo considerable y las instituciones del derecho del trabajo necesitan modernizarse. Ahora bien, también nos tenemos que preguntar si esta es la manera. Y Quitando después, derechos. por supuesto, después de ingresar ahora en el análisis de alguna de la normativa proyectada, tenemos que decir que no. Y como vos bien marcaste, no es la manera de hacer transformaciones de los institutos del derecho del trabajo quitando derechos. Sobre todo cuando estamos hablando de un derecho laboral que nace para equilibrar las diferencias lógicas que existen entre un empleador, que el empresario, que es dueño de los medios de producción, y un trabajador que necesita de ese trabajo para atender a sus necesidades elementales y también para asistir a su familia. Entonces, la verdad que esta no es la manera. La manera que se proyecta a reformar no es la forma porque verdaderamente se están quitando derechos. No fue consensuada, tampoco no hubo un debate Yo previo. creo que tiene que haber debates previos y debates previos que donde se escuchen a los verdaderos perjudicados o los verdaderos interesados, que es la clase trabajadora. Y para ir a la reforma en sí que se proyecta, porque todavía no hay sanción definitiva, porque ahora pasa de vuelta a diputados, tenemos que marcar en primer lugar que se intenta derogar todo lo que tiene que ver con las multas por el trabajo en negro. Es decir, para el empleador, en el supuesto de que este proyecto llegase a ser aprobado, es lo mismo contratar en blanco o en negro. Y esto genera para el empresario de alguna manera una competencia ilegal, porque vos, comerciante A, tenés todos los trabajadores registrados, tenés un costo superior, y el comerciante B no registra a nadie, no cumple con la normativa laboral, tampoco le hace los aportes a la seguridad social, y si echa a esta persona que se encuentra en negro, va a pagar lo mismo que vos lo tenés en blanco, cumpliendo con las leyes sociales, y que también lo querés echar, va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, es perjudicial, primero, para el empresario que cumple verdaderamente con la ley, y en segundo orden, en realidad en primero, porque esto le tenemos que dar prioridad, el trabajador que no cuenta con una registración no va a acceder el día de mañana a los beneficios jubilatorios, tiene un problema de salud, no va a tener obra social. Si padece algún accidente o una enfermedad laboral, tampoco va a tener una aseguradora de riesgo del trabajo. Por lo tanto, no podemos calificar y considerar a quien cumple respecto del que no. Y esto lo que de alguna manera intenta es tirar al tacho de basura las multas por la falta de registración, y creemos que es absolutamente desatinado e injusto. Y además ahí se está planteando otra cuestión que es en la práctica ilegal, ¿no? Porque para trabajar tenés que ser monotributista. Esa otra cosa, esa barbaridad. Es una barbaridad, digamos. Entonces, ¿qué Totalmente. responsabilidad tiene el empleador si vos estás asumiendo un rol que no te Ni compete? hablar. Bueno, esa es otra de las normas proyectadas que tiene que ver con trabajador independiente que contrata colaboradores, y hasta 5 no habría una relación de dependencia.
O sea que la ley lo permite categorizar como una especie de socios, cuando en verdad, cuando en la realidad de los hechos, actuarían en relación de dependencia, recibirían órdenes, cumplirían horario, también están sujetos a las instrucciones que le imparte el empleador, cobrarían un salario, y esto se quiere disfrazar bajo una égida de una normativa civil a un verdadero contrato de trabajo. O sea, se disfraza la realidad. Y no solamente que se disfraza la realidad, sino que lo que se quiere hacer es que esté amparado ese disfraz, ese fraude, por una normativa. Lo cual creemos que es muy absurdo, es improcedente. Aparte ya tenemos jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tratados de derechos, tratados internacionales de derechos humanos, donde se salvaguarda a la persona que se debe proteger, que es el más débil en la relación, como es el trabajador. Así que creemos notoriamente desatinado. Y otro punto que tiene que ver con esto que se intenta a través de la ley base es el cambio del régimen indemnizatorio. Hoy en día, un trabajador que es despedido sin causa o con una causa que no fuera grave, tiene derecho a cobrar un mes de sueldo por cada año de servicio. Y lo que intenta esta ley base es sacar estas indemnizaciones e instaurar un fondo de cese al estilo de la construcción. Es decir, como el empleador, como un seguro de desempleo, y el empleador, ¿qué le va a permitir? Sacarse de encima aún caprichosamente a cualquier trabajador. Y para el trabajador no es lo mismo estar empleado o estar en una situación de absoluto desamparo y desempleo. Porque, perdóname, sí, ¿qué intenta la Constitución con este régimen indemnizatorio? Porque tampoco es arbitrario. Lo que intenta la Constitución es proteger al trabajador contra el despido arbitrario e impone una carga gravosa para el empleador para tratar de disuadirlo, para que le sea caro despedir, porque lo que se trata de proteger es que la persona siga trabajando, que mantenga su fuente de trabajo y que justamente le permita, como dije anteriormente, subsistir y también atender las necesidades de su familia. Eso es lo elemental. Entonces, no estamos equilibrando la balanza, sino estamos poniendo mayor peso en aquellos que más tienen, de los más poderosos, en detrimento de los que menos tienen. No, es vivir en una incertidumbre, porque no tener una continuidad, no tener un reaseguro a futuro, es totalmente vivir con una amenaza permanente. Y es retroceder al siglo XIX. Exactamente, exactamente, porque las relaciones, o sea, cuando hay una relación de trabajo, no hay una situación de paridad. No se siente el trabajador a negociar las condiciones de trabajo porque necesita el salario para subsistir. Entonces, no es que puede imponer, y más en la Argentina, donde estamos con un déficit de trabajo, donde la calidad de trabajo realmente no es buena, y creo que el camino tiene que ser diferente, y no el que se pretende encarar a través de este proyecto de reforma. Y además, doctor, hay una cuestión que también uno puede pensar con la cuestión previsional. Exacto. Porque si no hay trabajadores formales, no hay aportes jubilatorios, estamos también corriendo riesgo que cuando tengamos la edad de jubilarnos no estén garantizados los fondos de una jubilación digna. Y vos creo lo que decís claramente. Esto también entra en juego. Eso, tu razonamiento es perfecto. Se desfinancia la seguridad social. Si no hay empleadores que aporten a la seguridad social, verdaderamente va a correr peligro el día de mañana cuando uno quiere obtener los beneficios previsionales. Y le trae riesgo para todo el sistema y particularmente para el trabajador, que no va a tener un medio de subsistencia el día de mañana cuando ya pase a la parte pasiva. Así que verdaderamente creemos que es muy desatinado, tal vez funciona en otros países, pero acá en Argentina, en el momento que estamos viviendo, verdaderamente las transformaciones tienen que ir por otro andarivel y no por el que se intenta reformar. Sí, doctor, y además hay una cuestión que creo que está en debate, ¿no? Porque ya la justicia, hubo interpelaciones, han judicializado algunos artículos, han entrado otros en lo que es la Corte Suprema. Y me parece que también estamos en una etapa de lo político, digamos, del Poder Ejecutivo, a la cuestión legislativa, porque esto lo han decidido los legisladores, pero también creo que acá entra en juego el Poder Judicial, digamos, el otro salvaguarda del Estado. Muy bien, exacto. Bueno, confiamos en que si esto avanza, si el Poder Legislativo termina sancionando este proyecto,
tengamos la salvaguarda del Poder Judicial y que diga si es constitucional o no lo que se intenta imponer. Y creemos que es notoriamente inconstitucional por violar, además de nuestra Carta Magna, tratados internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Así que lo que se intenta es un desatino. A ver, no estamos hablando de mala fe, no creo que haya una mente maquiavélica para intentar perjudicar al pueblo, creo yo. Partimos de la premisa de considerar con buena fe a las personas, a los gobernantes. Ahora, este es el camino muy equivocado, incluso más, esto se ha intentado imponer hace varios años a través de la flexibilización laboral, y con la flexibilización laboral tuvimos 22% de desocupación. O sea que no se logró disminuir la desocupación ni generar una calidad de empleo, que eso es lo que se procura. Al contrario, se generó un efecto contrario y creemos que a partir de estas reformas, si en definitiva se convierten en ley, también va a generar un efecto no solamente perjudicial para los que menos tienen, sino para el sistema de la seguridad social y para el sistema de las relaciones laborales. Y sabes que hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, doctor, porque hay derechos de protesta, ¿no? Creo que también los trabajadores, cuando hay un descontento, no se llega a acuerdo una paritaria o hay leyes que realmente van en contra de nuestros derechos, la posibilidad de manifestarnos creo que es un derecho más y que la Constitución está garantizado. Y esto de judicializar la protesta me parece que es otro camino que no es el más adecuado, ¿no? No, ni hablar. La huelga tiene que estar garantizada, la huelga, aquellos trabajadores, aquellos sindicatos que quieren instarla, sin lugar a dudas, que tienen el derecho, y no puede, si quieren el gobierno reformar, tiene que cambiar la Constitución Nacional. Y hoy la Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga, así que eso es intocable. Sí, además esto de definir cuestiones por fuera de lo que es la Constitución me parece peligroso, porque tendrían que haberse llamado a una reforma constitucional antes de leyes que ya tocan casi cuestiones esenciales de lo que está garantizado en la Constitución. Pero totalmente, totalmente. Por eso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo laboral, cuando actuó en feria, cuando se sometió a consideración el DNU, todavía no había ley base, por lo menos en lo tinente a lo laboral, declaró que todas estas reformas que se proyectan son inconstitucionales. Todas las universidades del país, los máximos referentes en materia de derecho laboral, también van en este sentido, que estas reformas son negativas y violentan la Carta Magna. Así que si quieren hacer alguna reforma en lo que tiene que ver con la normativa laboral, que reitero, es necesaria una transformación de las relaciones laborales, pero no de esta manera. Yo creo que hay que apelar a la madurez y a la responsabilidad y el momento histórico. Los legisladores creo que cumplieron un papel que algunos dudamos sobre su honestidad, porque los números se modificaban en función de un tome y daca, decirlo groseramente, pero así se vio. Y creo que acá hace falta justamente respetar la Constitución, respetar la ley y buscar la cuestión republicana, porque si no, estamos tomando decisiones como si fuera una monarquía. Exactamente. Bueno, vos bien referís a los legisladores que muchas veces no profundizan en el estudio, en el examen, de lo que implica todo aquello que se necesita para el país, para que el país salga adelante. Por eso van con títulos para que le guste al pueblo, de la industria del juicio laboral y de que no tiene que existir multas por el empleo en negro, para así los empleadores contratan mayor cantidad de trabajadores, y ese no es el camino. Eso le denota una supina ignorancia. Verdaderamente, cuando quieren sacar las multas laborales, cuando implica lo mismo cumplir que no cumplir, cuando verdaderamente se va en detrimento de los derechos que menos tienen, verdaderamente es una afrenta, como vos bien manifestaste, a la República. Y eso no lo podemos permitir. Y ojalá que si esto, esperemos que no avance en el Poder Legislativo, pero si en definitiva llegan a aprobar esta ley base, que tengamos, como vos bien manifestaste, la salvaguarda del Poder Judicial que diga que esto es notoriamente inconstitucional y realmente que la legislación que impere en la República Argentina favorezca a quienes más lo necesitan. Doctor, tengo que agradecer por la forma didáctica que nos tuvo, digamos, haciendo conocer detalles, porque creo que tenemos que conocer más, ¿no? Porque el ciudadano necesita conocer más. Sin duda. Hay una discusión muy profunda
creo que está en riesgo muchas cuestiones que tienen que ver con el derecho, la tradición, el respeto y sobre todo pensando a futuro. Y creo que es necesario que tengamos los elementos necesarios, las herramientas necesarias a la hora de tomar decisiones, porque estas decisiones nos pueden llevar a un camino que es el equivocado. Tal cual, tal cual. Esperemos y hagamos desde acá un llamado a la reflexión, exhortando a los legisladores para que analicen bien, porque también está la responsabilidad de ellos, que el país crezca y el país tenga calidad institucional y sobre todo que las normas favorezcan a toda la ciudadanía. Y creemos que la normativa que se proyecta no va a favorecer en manera alguna. Lo que se tiene que tener en cuenta para que exista trabajo y mayor calidad de trabajo y de empleo es que la economía crezca. Las leyes laborales no hacen absolutamente nada con respecto a estos temas que acabo de mencionar. Doctor, muchas gracias por venir. Gracias a vos, muy atento.